¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Debemos llevar a otros el gran mensaje de salvación para que respondan a las buenas nuevas. ¿Cómo sabrán las personas de este mensaje y vecinos si nadie se lo predica? Están llamándole en estos momentos Dios para que usted sea partícipe del mensaje de salvación y sea conocido en su comunidad. Piensa en una persona que necesita oír la buena nueva e idee un plan para lograrlo. Esta lectura nos ofrece un esquema de evangelización: ser enviado, predicar, escuchar, creer. Además de los paganos, hay más personas que no han conocido, ni nunca han oído de Jesús. Uno de los aspectos más sorprendentes y extraordinario y asombroso de la obra redentora de Cristo es que Él hizo a través de su vida, su muerte y resurrección, su ascensión, todo lo que había que hacer para que un pecador pueda ser salvo. Y luego dejó en manos de hombres y mujeres comunes y corrientes, como tú y como yo, que vayamos por el mundo a predicar ese mensaje. Y de esa manera, a predicar esa obra que Él hizo hace 2024 años atrás, en los corazones de cada pecador. Id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Jesús en San Mateo 28. Y podemos resumir la enseñanza de esta sección de Romanos capítulo 10, 14 al 21, en dos encabezados. En primer lugar, los versículos 14 y 15 dicen: Pablo muestra que la predicación del evangelio es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores. Muy sencillo, ¿verdad? Nada complicado. La predicación del evangelio es el medio utilizado por Dios para salvar a los pecadores. Para ponernos en contexto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito en las Escrituras. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. ¿Ven el punto, mis hermanos y visita? Todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, confiando en la obra eficacia de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Hay personas que invocan a Jesús y no son salvos. Cada vez que tienen un problema, sobre todo un problema serio, ay Señor, Jesús, ay Jesús, ayúdame. Pero no de esa invocación que Pablo está hablando aquí en Romanos 10. Para esas personas, Jesús es como un paramédico. Usted tiene un accidente de tránsito, espera que llegue el 911, llegue el paramédico y atiende y da los primeros auxilios, pero tú no tienes nada que ver con ese paramédico. Nunca más usted lo vuelve a ver, ese paramédico. No es de esa invocación que Pablo está hablando aquí en Romanos 10, 14. Es aquel que decide levantar su bandera blanca de redención y se somete voluntariamente a Jesús como Señor, confiando en su obra de redención en la cruz del Calvario. Vean el versículo 9, que si confiesa con tu boca a Jesús por paramédico, no, por Señor. Y no olviden que esa palabra significa amo, Dios soberano, gobernante. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree, le resucitó de los muertos, que Dios aceptó su obra en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago por nuestro pecado, y tú crees eso, serás salvo. ¿Cuándo dicen amén? Pero ahora Pablo quiere mostrarnos a nosotros el papel tan crucial que juega la predicación del evangelio en este proceso.
Para que un pecador pueda creer en Cristo e invocar su nombre y ser salvo, nadie puede invocar el nombre del Señor si no sabe quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a pecadores, y Él crea en esos hechos del Evangelio. No se puede invocar sin creer. Imagínate que tú estás en medio de un río, tú no sabes nadar, el río es bien hondo y está en un remolino, tú te estás ahogando, y así rápidamente tú ves a un lado del río a un niño de 8 años de edad que ayer fue su primera clase de natación, y del otro lado del río tú ves un salvavidas profesional que aparte de todo es tu amigo íntimo. ¿A quién tú vas a clamar pidiendo auxilio? ¿A quién vas a clamar? ¿Al niño de 8 años que ayer fue su primera clase de natación? ¿O al salvavidas profesional? Y entonces debe de clamar que te salve. Mi hermano, mi amigo que me está viendo en esta mañana, si no conocemos los hechos del Evangelio y no creemos en la veracidad histórica del Evangelio, ¿cómo usted va a pedirle a Jesús que le salve y que le libre del pecado y que le dé como regalo la vida eterna? Hay personas que de verdad, yo creo, que son bien intencionadas. Quizá tú lo has visto, que se colocan en la puerta de un centro comercial o en una plaza y a todo el que pase le dicen: Dios te ama, Dios te ama, Dios te bendiga. Vuelvo y repito, probablemente son buenas intenciones, pero déjame decirte algo, mis hermanos, que eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. El diablo sabe eso, dice Santiago, y tiembla. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona de Jesucristo para resolver el problema de nuestro pecado, sin pasar por alto su justicia. No hay que ser un teólogo para salvarse. No, no. Son verdades sencillas del Evangelio. Lo que estoy diciendo aquí es que hay que tener un conocimiento fundamental, esencial de los hechos del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. Somos pecadores, no merecemos la perdición eterna, no merecemos condenación, ser condenado en el tribunal de Dios. Pero Dios, hombre Jesucristo, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. ¿Es difícil entender eso? La salvación es por gracia, es por medio de la fe que Dios hizo por medio de Jesucristo. Y Jesús hizo todo lo que había que hacer para conceder la salvación como regalo a todo aquel que venga clamando por misericordia. ¿Es difícil de entender eso, hermano? ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? Ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se aprende por instrucción. No es que un día tú te levantas y dices: ven acá, Jesús, ¿qué fue lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí? Te pone a razonar y llega a la conclusión de que no es así. Eso no es así, mis hermanos, eso no pasa así. Nadie llega a ese punto por intuición. Yo necesito oír el Evangelio para entender y creer en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a escuchar? Por medio de la predicación. Tercera pregunta: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Yo no necesito un sueño, yo no necesito una visión para saber quién es Cristo. Ahora bien, hay un detalle extremadamente importante aquí que necesita más observación. ¿Cómo creerán en quien no han oído? Lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación, sino que necesitamos escuchar a Cristo. Mis hermanos, predicar fielmente las Escrituras no es otra cosa
que hacer oír la voz de Dios desde el púlpito, porque la Biblia es su palabra inspirada por su Espíritu. Por eso es que Pablo llama a la Biblia en Colosenses 3:16 la palabra de Cristo. Mora en abundancia entre vuestros corazones. Todo el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que Cristo está presente en su iglesia por medio de, y se mueve como los 7 candeleros de Apocalipsis. Cristo mismo viene a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas, a hablarle a sus ovejas personal. Mis hermanos, Cristo está en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, mis hermanos, cuando la iglesia se congrega, Dios está aquí en medio nuestro y Él hace escuchar su voz por medio de la predicación de su palabra. El mismo que hizo la paz en la cruz, predica la paz por medio de su heraldo, sus predicadores, que son cada uno de ustedes y nosotros. Es la predicación lo que provee los pies que Cristo camina para acercarse a los que no conocen el Evangelio y ser alcanzado. El único objetivo es que Cristo pueda venir por segunda vez a buscar a un pueblo santo y ser escuchado por medio de su pueblo. Yo tengo la convicción de que los creyentes viniéramos a la iglesia y si recordamos que la predicación de la palabra no es un mero estudio bíblico, es el medio a través del cual Jesús se hace presente y hace oír su voz a través de la voz de un predicador, y así edifica su iglesia y así salva a los perdidos. Las ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Hermanos, para concluir, debemos rogar al Señor para que envíe obreros a su viña, hombres y mujeres dispuestos a predicar todo el consejo de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que no estén jugando al cristianismo. Y debo aclarar que esto es un evangelio que Dios ha asignado a usted como creyente, como adventista del séptimo día, para que predique a otro allá afuera que no lo conoce. Por eso es que cuando el Romano dice cuán hermosos son los pies de los que van a llevar el mensaje, son hermosos. A las damas primeramente, no importa tu estructura física, tu hermosura. Jesús ve los pies de los que llevan, cuán hermosos son los pies de los que llevan el mensaje. Son la belleza de los pies que Dios ve cuando llevamos el mensaje. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.